Muchas bendiciones.
Bienvenido a este espacio Mensajes a la Última Iglesia. Hoy es el episodio número 4 de la serie ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Hemos venido estudiando por varias semanas qué dice la Biblia que fue el propósito de Dios cuando decidió crearnos. Este tema tiene mucha tela para cortar y posiblemente nos va a requerir muchas semanas para poder desarrollarlo de una manera plena. Pero por lo menos ya identificamos el primer propósito por el que tú existes, que es ser hijo de Dios. Yo sé que esto pudiera sonar muy simplista o algo quizás no interesante para algunas personas como propósito de vida, porque casi todo el mundo quiere enfocar este tema en términos de acciones y de logros, emprendimiento, misión, visión, éxito y este tipo de cosas. Pero ahí precisamente que comienza el problema, cuando alguien pretende hacer antes de ser. De hecho, el problema del vacío y de la vida sin sentido que sufren tantas personas es por el hecho de haber desatinado en el fin primordial de su vida, que es vivir la vida de un verdadero hijo de Dios, no de nombre o de título, sino en una relación real, vibrante, cercana y genuina, una relación de amor, de dependencia, de fe, de adoración y de gratitud con su Padre Celestial. Quien no le interese o no alcance ese nivel de vida, no debe ni soñar en tratar de descubrir el propósito específico de por qué está aquí en la tierra, porque todo lo demás se desprende de la paternidad de Dios. En una ocasión, Jesús, estando en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías, el profeta Isaías, y leyó en voz alta una profecía sobre él mismo que había sido escrita más de 700 años antes. Esta se encuentra en Lucas 4, versículos 16 al 19, y dice así: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nota que esta profecía detallaba el propósito y la misión de Cristo, y todo era buenas noticias. La profecía mencionaba lo que parecen ser 5 grupos específicos que el Mesías estaría alcanzando: los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Sin embargo, cuando estudiamos estos grupos en detalle, descubrimos que la humanidad entera está representada en cada uno de estos grupos. En otras palabras, él no estaba hablando de 5 tipos de personas, sino de 5 condiciones de la humanidad. La humanidad entera está en bancarrota espiritual, quebrantada, cautiva, ciega y oprimida. Y este cuadro es lo que en el lenguaje bíblico se le llama muerte. Y por eso Jesús dijo en otra ocasión, en Juan 10:10, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida en abundancia es una expresión que suma todo lo que leímos en Lucas. Se refiere a toda la gestión restauradora de Cristo en la vida del hombre. Recuerda que Jesús no vino a llevarnos al cielo. Él vino a reconectar a los hijos perdidos con su Padre y restaurar al hombre a la posición para la que él había sido originalmente creado y diseñado. Esa es la esencia de la obra de Cristo. Sin embargo, como hablamos en el episodio anterior, muchos creyentes tienen dificultad en ver los efectos de esa vida abundante en sus propias vidas. Y muchos entran en un conflicto interno por esto, porque son sinceros en su fe, pero se dan cuenta de que algo está faltando en su experiencia cristiana. Aceptaron a Cristo, oran, se congregan, diezman, se discipulan, es decir, viven lo que entienden que es la vida cristiana normal, pero no siempre ven esto traducido en un fruto abundante en sus vidas. Por eso es común encontrar creyentes frustrados, confundidos y apagados, y sobre todo en temor. Porque a pesar de estar viviendo con sinceridad lo que interpretan como la verdadera vida cristiana, no sienten estar disfrutando la vida abundante de la que habló Jesús. Este problema lo conocen los pastores y de hecho tratan de ofrecer soluciones. Por un lado, los consejos típicos que les dan a los creyentes, que son como orar más, congregarse más, leer la Biblia más y cosas por el estilo. Pero otra vez, todas estas prácticas son importantes para dar mantenimiento a la vida espiritual, pero muchas veces están lejos de ser las soluciones del problema.
Muchas veces la solución está en entender algo, no en hacer algo. Algo que deberás interiorizar y no tanto ejecutar, como te voy a mostrar en unos minutos. Por otro lado, algunos pastores llenan el calendario de actividades. Reuniones, seminarios, conferencias, paseos, vigilias, retiros, encuentros, días familiares, noches de cine y cuantas otras cosas. Porque piensan que la manera de lograr que los miembros de sus iglesias se sientan realizados es ofreciéndoles muchas actividades que los puedan de alguna manera elevar. Y no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Las actividades eclesiásticas no son malas, muchas son necesarias. Cada iglesia es responsable de ministrar y de capacitar a su grey y de crear oportunidades para la amistad, para la confraternización y para muchas otras cosas. Y muchas de estas actividades son efectivas para cumplir este propósito. El problema es que cuando la vida cristiana de un individuo está basada en la actividad eclesiástica, su vida espiritual se puede volver artificial, frágil y hueca. Yo me pregunto qué sucedería si una iglesia de momento anunciara la cancelación de todos sus eventos. Yo pienso que quizás muchos de sus miembros entrarían en confusión o en desánimo, porque les quitaron aquello que les hacía sentir a Dios. Otros quizás se irán a otra iglesia buscando un lugar donde de alguna manera les den su dosis de emoción. Entonces, ¿qué hacen muchos cristianos cuando se sienten frustrados porque no ven la vida en abundancia de la que habló Jesús? Algunos dejan de congregarse. Otros comienzan a saltar de iglesia en iglesia, quizás queriendo encontrar donde le den una fórmula mágica o un mover espiritual que les devuelva la pasión que quizás una vez vivieron. Yo creo que si encuestáramos a estos hermanos y les preguntáramos cuál es el fundamento de la verdadera vida cristiana, encontraríamos una diversidad interesante de opiniones. Seguramente algunos dirán que el fundamento es llevar una vida en santidad, apartada del pecado. Otros dirán que la base de la vida cristiana es la obediencia a los mandamientos. Otros dirán que es la oración y el estudio de la palabra de Dios. Otros, el fruto del Espíritu. Otros, el servicio a otros. En fin, cada cual repetirá lo que haya escuchado desde el púlpito de su propia iglesia. Y otra vez, no me malinterpretes, todas estas opiniones apuntan a prácticas cristianas importantes y cada una tiene una participación valiosa en la vida de fe, pero ninguna de ellas es el fundamento de la vida cristiana. Y a la hora de la verdad, la razón por la que muchos creyentes hoy día no experimentan la vida abundante es porque no están viviendo la verdadera vida cristiana. El problema fundamental es uno de identidad. Muchos hijos de Dios, siendo hijos de Dios, habiendo reconectado con su fuente, habiendo regresado a los brazos de su Padre Celestial por medio de Cristo, todavía no conocen su identidad y por lo tanto viven y caminan en una identidad equivocada. Saben que son hijos de Dios, pero muy en su interior no se sienten hijos. Y el problema de esto es que una identidad errónea produce inseguridad, problemas de conciencia y sobre todo mucho temor. Por cierto, a esto es lo que la Biblia le llama esclavitud. Y ellos dicen que son libres y cantan canciones de que ahora soy libre y hay libertad en Cristo. Y testifican que antes de conocer a Cristo eran esclavos del pecado y ya no. Pero resulta que luego en Cristo son esclavos del temor. Como quien dice, siguen siendo esclavos. Y esto presenta un conflicto serio con el verdadero evangelio, porque la Biblia dice que ya no somos esclavos y que fuimos llamados a libertad. Uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, porque expresa una verdad básica del evangelio, es Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer esta escritura, pero quiero que la veamos por partes para ir desmenuzándola. Este pasaje comienza de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Primero, ¿a quién se refiere? ¿Recibieron a quién y creyeron en quién? Pues si lees desde el versículo 1, es claro que todo el tiempo está hablando de Cristo. O sea, que lo que va a decir ahora es consecuencia de haberle recibido y haber creído en Él. ¿Cómo sigue diciendo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nota que la posición, el estatus de hijo de Dios, es algo que se le otorga al ser humano como resultado de haber recibido a Cristo. Antes de esto era hijo por creación, pero no por relación.
Y si tienes duda cuál es la diferencia, cuál es el estatus importante, creación o relación, considera a un hijo que nunca conoció a su padre porque lo abandonó cuando era bebé, en contraste con un hijo que no conoció a su padre natural, pero fue escogido, amado y recibido en el seno de un hogar. ¿Qué es lo importante? ¿Tener un progenitor? Pues absolutamente todo ser humano que esté vivo tuvo uno, pero no todos tuvieron un padre. En Cristo, tu progenitor se convierte en tu padre, no porque Él te hubiera abandonado y ahora regresó, sino porque tú lo habías abandonado y regresaste. No porque Él haya cambiado su postura en cuanto a ti, sino porque tú cambiaste la tuya en cuanto a Él. Cuando recibiste a Cristo, tú regresaste a casa, a los brazos de tu Padre Celestial. Mira el efecto de esto en palabras del apóstol Pablo en Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nota el lenguaje de Pablo. A los creyentes nacidos de nuevo Él les llama, o nos llama, la familia de Dios, porque ya estamos todos bajo un mismo Padre. Ahora, yo quisiera decirte que con esto termina la historia de la redención, pero en realidad no es así. ¿O acaso por qué crees que aún habiéndose completado toda la transacción divina, y habiéndose alcanzado el objetivo de la reconciliación, y a pesar de que la última palabra de Jesús en la cruz, segundos antes de morir, fue tetelestai, que significa la deuda ha sido pagada, la puerta estrecha ha sido abierta para que los hijos perdidos regresen al Padre? A pesar de todo eso, muchos creyentes todavía no experimentan la vida de un hijo de Dios y viven esclavos del temor y de la condenación en sus conciencias. La respuesta es esta. Porque no basta con ser hijo de Dios para percibir esa vida abundante. Para tú poder ver los frutos, las consecuencias de ser un hijo de Dios, necesitas vivir profundamente convencido de que lo eres y que Dios ahora es tu Padre amado e incondicional. Convertirte en hijo de Dios te resuelve el problema de la eternidad, pero vivir convencido de que lo eres y vivir como un hijo de Dios te resuelve tu vida presente. Una pregunta que debemos responder es, ¿y por qué a un creyente se le hace tan difícil a veces sentirse hijo de Dios? ¿Por qué sabiendo en la teoría no encuentra cómo transferirlo a su experiencia espiritual práctica? Quiero compartirte dos razones de por qué esto ocurre. La primera razón es porque Satanás no quiere que te sientas hijo de Dios. Si recuerdas cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, lo primero que le dijo fue, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Y después, cuando no logró nada, siguió con, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Nota que su ataque primario está enfocado en hacer que cuestiones tu posición de hijo. Y no sé si te das cuenta de que en ese cuestionamiento hay una falencia elemental. Y es pretender que el ser dependa del hacer. Si eres hijo de Dios, entonces, como diciendo, si no haces tal o cual cosa, no eres hijo de Dios. Y el problema con esta línea de pensamiento es que las acciones nunca determinan quién eres. Hay cosas que definen quién eres y eso siempre está asociado con cosas inamovibles, como tu nacionalidad, tu sexo, tu etnia y de quién eres hijo. Alguien podrá modificar cosas externas, maquillar la realidad o convencerse a sí mismo de una mentira para creer que es alguien diferente de quien es, pero a la hora de la verdad no hay nada que puedas hacer o dejar de hacer que pueda cambiar quién eres. Ahora, ¿por qué Satanás está tan ensañado contra nuestra seguridad en nuestra identidad como hijos de Dios? Hay una razón importante y tiene que ver con lo que dijo Salomón en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En esencia, lo que esto dice es que en la práctica, lo que pensamos determina cómo somos, o sea, el producto externo final. Escucha esto que te voy a decir y abraza esta verdad con fuerza. Tus acciones no están determinadas por quién eres, sino por quién crees que eres. Y Satanás conoce esta verdad espiritual. Y ya que él no puede evitar que seas un hijo de Dios, porque esto fue resultado de haber recibido a Cristo, y el diablo no tiene control sobre eso. Entonces, él tratará de que no te sientas hijo de Dios, o sea, en tus pensamientos. Recuerda, tus acciones no son el resultado de quién eres, sino de quién crees que eres. Cuando tu conciencia te señala alguna conducta reprochable
que has tenido como nos sucede a todos. Satanás va a producirte pensamientos de inseguridad para que dudes de tu conversión, de tu salvación y de tu estatus como hijo de Dios. Cuando pecamos, obviamente percibimos la voz del Espíritu Santo que nos redarguye para movernos al arrepentimiento y a la toma de decisiones, pero nunca a la condenación. La voz acusadora en nuestra conciencia nunca viene del Espíritu, sino del diablo. Por alguna razón la Biblia le llama a Satanás el acusador de los hermanos. Por eso, si él te logra convencer de que eres un miserable pecador, desobediente e hipócrita, te hará sentir como una escoria y no como un hijo. ¿Y sabes qué va a suceder? Que comenzarás a transitar la vida como una escoria y no en el poder y la victoria de un hijo de Dios. Por lo tanto, la próxima vez que sientas esa vocecita interna diciéndote que eres un miserable pecador, desobediente e hipócrita, tu respuesta debe ser: dime algo nuevo, porque eso ya yo lo sabía. Y por eso precisamente fue que Cristo murió por mí. Y sigue caminando en victoria. La segunda razón de por qué muchos creyentes tienen problema en sentirse hijos de Dios tiene que ver con algo que hablé en el episodio anterior. Y es que nuestra relación con Dios está esculpida en gran medida por la relación que tuvimos o tenemos con nuestro Padre terrenal. Lo sepa o no, lo crea o no, lo entienda o no, todo padre aquí en la tierra fue puesto en la vida de cada hijo para modelarle a Dios, para hacer las veces de una maqueta imperfecta pero por lo menos efectiva, que le permita construir los fundamentos de su futura relación con el Padre verdadero. Por esto es que cuando el creyente mira a su Padre celestial, a quien ve a nivel inconsciente es a su Padre terrenal. Y tristemente algunos padres no fueron una maqueta fiel, sino una caricatura deforme de Dios. Pero alguien pensará, entonces, ¿qué esperanza tengo? Por un lado, siento los ataques del diablo en mi mente. Por otro, en mi iglesia me dicen que si no sirvo, no sirvo. Y encima de eso, mi papá fue un tirano irresponsable e incumplido. Entonces, ¿no tengo esperanza de sentirme como un hijo? Pues te tengo una noticia, y es que tu Padre Celestial, a Él no se le escapa nada. Dios no solo restauró tu posición de hijo suyo a través de Cristo, sino que te hizo un regalo a través del cual puedes alcanzar y debes alcanzar la certeza, la paz, la convicción que produce saber que eres hijo de tu Padre. Y me refiero a algo que Pablo revela en Romanos 8 del 15 al 16. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esto es algo maravilloso. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Que cuando recibiste a Cristo, recibiste también el Espíritu Santo. Jesús ya había anunciado a sus discípulos que luego de su partida, Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, quien tendría una misión de convencer, de hablar, de guiar, de iluminar y de enseñar. Y Pablo ahora aclara que este espíritu no produce esclavitud, sino libertad. Y el fruto no se supone que sea temor, sino convicción de la paternidad de Dios. Hay dos expresiones claves que usa Pablo en este pasaje. Primero, él dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Y eso requiere que nos vayamos al contexto histórico en el que él escribió esto. Notemos que Pablo le está hablando a los miembros de la iglesia de Roma. Y él estaba utilizando una idea que a ellos les era muy familiar, y me refiero al concepto de adopción según los romanos. En el griego en que se escribió esto, la palabra que traduce como adopción es huiotesia. Este término era un concepto de la ley civil romana que describía el proceso legal de adopción, pero la adopción bajo la ley de Roma involucraba más que la simple inserción de alguien a la familia. La adopción, la huiotesia, implicaba que ese nuevo hijo se convertía también en un heredero, que no solo recibía el derecho al nuevo estado civil, sino también todas las prioridades de quien le adoptaba. Cuando Pablo dice que tú recibiste el espíritu de huiotesia, está diciendo que la transacción en la cruz pagó por tu adopción legal, que incluye el acceso a todo lo que el Padre tiene. Eso es la vida abundante. La segunda expresión es Abba Padre. En su original, Abba Pater. Y las dos palabras significan padre. Abba en arameo y Pater en griego. Abba era la manera en que los niños hebreos llamaban a su papá de la manera más íntima, lo que en español sería papito o en inglés daddy. Y nota que Abba no pudo ser traducido, sino transliterado del arameo, porque no existe un término en los idiomas modernos que le haga justicia a todo lo que este término implica.
Abba era una expresión del amor profundo y de la intimidad que se daba en el contexto de la relación paterno-filial. Y la connotación de Abba es que el hijo puede acercarse con total libertad y confianza a su padre. Esta es la idea que nos presenta el autor de Hebreos cuando escribió el pasaje de Hebreos 4:16. Mira cómo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta era la manera en que Jesús y Pablo se referían a Dios y se dirigían a Él. Y esta combinación de Abba y Padre lo que sugiere no solo eres mi Padre, eres mi papá. Y Abba no solo habla de lo que Él es para mí, sino de lo que yo soy para Él. Porque un padre solo permite ser llamado papá por un hijo. Quiero que leamos otra vez el pasaje de Romanos 8:15, pero siguiendo esta vez hasta el versículo 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Más claro que esto es imposible. Yo diría que una paráfrasis de este pasaje podría ser algo como: el Padre Celestial es ahora tu papá, porque Él te adoptó legalmente como hijo suyo para que te relaciones en amor y en libertad con Él y para que disfrutes de todo lo que es suyo. No vivas ya bajo la esclavitud del temor, porque el Espíritu Santo que papá te envió es quien te enseña y te recuerda estas cosas. En estos últimos minutos quiero exponer un problema actual que está impidiendo que muchos creyentes puedan poder abrazar con libertad la paternidad de Dios. Y ese problema, y lo digo con pesar y con vergüenza y con algo de rabia, es la iglesia. O debo decir un sector de la iglesia y sus líderes. La realidad es que en muchas iglesias se promueve la esclavitud, y no de una, sino de muchas maneras. Y hoy quiero mencionar 4 de ellas. El primer problema, y esto lo hablé en el episodio anterior, es que Dios Padre está ausente en muchos púlpitos. Muchas prédicas hoy día están enfocadas en tener una comunión con Cristo y con el Espíritu Santo. Y esta desconexión emocional con el Padre se percibe en la manera en que los cristianos suelen orar en esos lugares. Señor esto, Señor lo otro, Señor Jesús te pido, o Espíritu Santo esto, o Espíritu Santo lo otro, o Espíritu Santo te pido. Y siempre que explico esto, obviamente me veo en la responsabilidad de hacer la aclaración. No estoy diciendo que no se pueda orar a Cristo o al Espíritu Santo. Decir eso sería un error, porque tú puedes orar a cualquiera de las personas de la Trinidad, porque ellos 3 son realmente uno. Lo que estoy diciendo es que cuando un hijo de Dios acostumbra a orarle consistentemente a Cristo o al Espíritu Santo, aun cuando prácticamente el 100% de todas las oraciones en la Biblia están dirigidas a Dios Padre, eso denota una desconexión con la paternidad de Dios a nivel del corazón. Esa es la misma razón por la que los católicos, o al menos muchos de ellos, y esto es reconocido por ellos mismos, le oran a María. Su concepto es que el Padre es distante, es inalcanzable. Entonces van donde María para que ella vaya donde Jesús, porque el Hijo no tiene el corazón de negarle algo a su mamá. Y no voy a entrar en la cantidad de errores teológicos que hay en esa creencia. Solo quiero enfatizar la realidad de que hay una desconexión en las personas con Dios Padre. El apóstol Juan dijo lo siguiente en 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El segundo error que han cometido algunas iglesias es promover el hacer antes del ser. Hoy día en muchos lugares se inculca la cultura de que el que no sirve, no sirve. Si no sirves, no amas a Dios. O si no te sacrificas por la visión de la iglesia, no tendrás la bendición de Dios. Y otra vez, por favor, no me malinterpretes. El creyente está llamado a echar raíces en su iglesia local y a servir con sus talentos y con sus recursos por la causa del reino. Yo no estoy negando esa realidad. Solo estoy diciendo que el estatus más elemental de un cristiano es el de hijo de Dios. Y su iglesia debe ser un lugar donde se enseñe y se afirme esta verdad. El problema con esa cultura eclesial es que lleva al creyente a poner su identidad en lo que hace, en lugar de en quién él es, y por lo tanto a creer que el amor y la bendición de Dios dependen de la calidad del servicio que él o ella le dé a su iglesia y a su pastor.
De hecho, esta mentalidad ha sido la responsable incluso de hogares rotos y de hijos rebeldes contra el Evangelio, porque a su papá o a su mamá le enseñaron que servirle a Dios requiere dedicarse ciegamente a las actividades de la iglesia, no importando el precio que se pague, incluyendo descuidar las responsabilidades fundamentales con su familia. El amor de Abba Padre no es proporcional a lo que tú hagas por Él o por su reino. Tus buenos actos te van a traer una cosecha de recompensas, eso es cierto, pero el amor del Padre, su complacencia contigo y su favor sobre ti es el resultado de quien tú eres, no de lo que tú haces. Mira qué interesante lo que Dios Padre dijo acerca de su Hijo Jesús. Está en Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Tú sabías que cuando esto sucedió, cuando el Padre proclamó a gran voz: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, fue antes de Jesús iniciar su ministerio? O sea, que él no había hecho ni un solo milagro todavía, ni una sanidad, ni una predicación. Jesús todavía no contaba en su hoja de vida con acciones que pudieran ganar el favor del Padre, si fuera por acciones. Nota que la declaración del Padre estaba enfocada únicamente en quién era Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El tercer problema en muchas iglesias es el legalismo. Legalismo se refiere a una forma específica de enfocar el Evangelio que hace énfasis en la responsabilidad de agradar a Dios a toda costa, en lugar de relacionarnos con Él. ¿Cuál es el error del legalismo? En que agradar a Dios no produce vida eterna, sino que es fruto de tener vida eterna. Tú no te salvas por agradar a Dios, tú eres capacitado para agradarle luego que ya tienes vida eterna. El legalismo falsifica la santidad porque la basa en el esfuerzo humano. El mensaje bíblico correcto es el mensaje de la gracia, que te enseña la importancia de caminar en una santificación progresiva, pero sin cuestionar tu salvación eterna y tu posición delante de Abba Padre, como hijo suyo. Es muy triste que son precisamente muchos pastores y líderes de iglesias quienes a menudo te juzgan si no das la talla y te hacen sentir destituido de la gloria de Dios. En la iglesia se supone que recibamos corrección y exhortación y que se nos enseñe e inspire a caminar como Cristo, pero nunca cuestionando tu salvación ni la paternidad de Dios sobre tu vida. Y el cuarto error que vemos en muchas iglesias es un manejo incorrecto del concepto de la paternidad dentro de la iglesia misma. Yo creo que algunos líderes cometen este error ingenuamente, impulsados por buenas intenciones, pero he visto también cómo otros lo hacen de manera deliberada para fomentar el control y la manipulación de las personas. Y me refiero a enseñarle a la iglesia que su padre espiritual es el pastor. Es cierto que esto expresa cierta verdad solo en la medida en que se refiera al fenómeno de la reproducción y al cuidado espiritual sobre las personas. Pero cuando un creyente comienza a ver a su pastor o a su autoridad espiritual como su papá, se corrompe la relación porque esto genera ligaduras emocionales que no son saludables ni propias de la relación pastoral. Este tipo de relación genera un ambiente ideal para la manipulación y para el abuso espiritual, porque es más fácil decirle que no a un líder que a un padre. Sería por esto que Jesús dijo esto en Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y este es el resumen del tema de hoy. Toda la enseñanza bíblica es enfática y categórica en que lo que realmente sucedió cuando te arrepentiste de tus pecados y recibiste a Cristo fue que fuiste hecho hijo de Dios. Cristo te hizo hijo de manera instantánea. Luego el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, ha venido trabajando en tu corazón para convencerte e inundarte de esa verdad, de modo que puedas disfrutar de la vida abundante y de la herencia divina. Esa vida abundante no es otra cosa sino la consecuencia de vivir la vida de un hijo de Dios en una relación de amor, de paz y de confianza en los brazos de tu Abba Padre. Esto es todo por hoy. Gracias por haberme acompañado. Te espero este próximo domingo para el siguiente episodio de ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Que la paz de Dios sea contigo.